Hay dolores que no aparecen en los exámenes, no se ven en las radiografías, no tienen nombre médico, pero pesan. Tal vez es la espalda, tal vez la nuca, los hombros, la columna. Una presión que va y viene, como si algo dentro de ti cargara más de lo que el cuerpo puede explicar. Y lo más desconcertante no es el dolor, es que nadie logra decirte por qué. Te dicen que descanses, que es estrés, que es postura, que es ansiedad. Pero tú sabes que no es solo eso, porque este dolor aparece en momentos específicos, cuando callas lo que sientes, cuando sostienes a otros en silencio, cuando sigues adelante aunque por dentro estés agotado. Muchos que atraviesan esto no se sienten enfermos, se sienten cansados del alma, aunque no usen esas palabras. Y aquí es donde algo importante debe decirse, con cuidado y sin exageraciones. Hay personas que sienten primero en el cuerpo lo que aún no han podido ordenar por dentro. No es un privilegio, no es una condena, es una sensibilidad profunda. Este video no es para todos, es para quien ha sentido que su propio cuerpo se volvió un mensaje, para quien carga sin que nadie lo note, para quien ha aprendido a resistir en silencio. Aquí no vamos a prometer milagros, no vamos a decirte que todo tiene una explicación mística inmediata. Vamos a hablar de señales internas, de heridas silenciosas, de discernimiento y de consuelo, porque algunos dolores no vienen a asustar, vienen a despertar atención. Respira. Después de la viñeta, vamos al centro de esto. Cuando el cuerpo habla antes que la mente. Hay algo que casi nadie te explicó. El cuerpo no siempre enferma por debilidad. A veces, el cuerpo reacciona por lucidez. Antes de que la mente pueda organizar lo que siente, antes de que pongas palabras a lo que duele por dentro, el cuerpo ya lo está expresando. Y por eso este dolor confunde tanto. Porque no llega después del colapso. Llega mientras sigues funcionando. Te levantas. Cumples, respondes mensajes, sostienes responsabilidades, acompañas a otros. Pero hay una tensión constante, una rigidez que no se va, una sensación de peso que parece instalarse en la espalda, en la nuca, en la columna, como si algo invisible se apoyara allí. No es casual que muchos describan este dolor como una carga, no punza como una herida física, no arde como una inflamación clara. Es más bien una presión lenta, persistente, silenciosa. Y lo más inquietante es que aparece incluso cuando, en apariencia, todo está bien. Aquí conviene detenerse, porque hay dolores que no nacen del cuerpo, sino del esfuerzo constante por contener emociones, contener palabras, contener reacciones, contener decisiones que se vienen postergando. Hay personas que aprendieron muy temprano a no molestar, a no incomodar, a no cargar a otros con lo que sienten, y sin darse cuenta, empezaron a cargarlo ellos. La espalda, simbólicamente, siempre ha sido asociada con el sostén, con lo que aguanta, con lo que mantiene en pie. No es casual que el cuerpo elija ese lugar para manifestarse. Pero cuidado, esto no significa que el dolor sea imaginario. No es sugestión, no es invención, es real, muy real. Solo que su origen no está donde suelen buscarlo. Cuando alguien vive durante mucho tiempo en alerta interna, aunque por fuera parezca tranquilo, el sistema se mantiene tenso. No en pánico, no en crisis, en resistencia constante, y resistir cansa. Hay una diferencia importante entre el estrés común y este tipo de dolor. El estrés suele explotar. Este dolor se acumula. Se acumula cuando te adaptas demasiado. Cuando dices, está bien sin estarlo. Cuando sigues adelante porque otros dependen de ti. Cuando no te permites detenerte, no porque no puedas, sino porque no sabes cómo hacerlo sin sentir culpa. Muchos que sienten esto no se reconocen como personas frágiles. Al contrario, suelen ser los fuertes del grupo, los que escuchan, los que sostienen, los que resuelven. Y aquí aparece una verdad incómoda. Los que más sostienen afuera, muchas veces se abandonan por dentro. No porque no se valoren, sino porque aprendieron que su valor estaba en ser útiles, disponibles, firmes. Con el tiempo,
El cuerpo empieza a reclamar espacio, no gritando, susurrando. Un dolor leve que aparece al final del día, una contractura que nunca termina de irse, una sensación de rigidez al despertar, como si el descanso no alcanzara. Y cuando preguntas, nadie encuentra nada concluyente. Eso genera otra capa de angustia, la de no ser comprendido, porque cuando no hay diagnóstico, el entorno minimiza. Será estrés, será postura, relájate. Pero tú sabes que no se trata solo de relajarse. Hay algo más profundo pidiendo atención. No todos los cuerpos hablan así. Algunos explotan emocionalmente, otros colapsan mentalmente. Pero hay personas cuyo sistema elige el camino del cuerpo como lenguaje. No es un error, es una forma de comunicación interna. Y aquí es importante aclarar algo con mucha responsabilidad. Esto no te convierte en alguien especial por encima de otros, ni en alguien marcado por un destino grandioso. Te convierte en alguien sensible al equilibrio interno. Alguien que percibe desajustes antes de que se vuelvan crisis. El problema es que casi nadie enseñó a escuchar estas señales sin miedo. Entonces aparece la confusión, el temor, la búsqueda desesperada de respuestas externas. Pero este tipo de dolor no se resuelve solo desde afuera. Necesita algo más sutil, conciencia. Conciencia de lo que estás sosteniendo, de lo que estás postergando, de lo que estás callando para no romper una armonía que, en el fondo, ya no es tan armónica. No se trata de culparte, mucho menos de forzarte a cambiar de golpe. Se trata de reconocer que tu cuerpo no te está traicionando, te está avisando. Avisando que algo necesita ser mirado con más honestidad. Y aquí hay otra capa que suele pasarse por alto. Este dolor aparece con más frecuencia en personas que tienen una fuerte vida interior, aunque no siempre lo sepan. Personas reflexivas, observadoras, con una percepción fina de los ambientes, de las emociones ajenas, de lo que no se dice. Ese tipo de sensibilidad, cuando no tiene espacio de descarga, se somatiza. No porque seas débil, sino porque absorbiste demasiado sin procesar. El cuerpo dice lo que la boca no se permitió decir. El músculo sostiene lo que el corazón no se permitió soltar. Y llega un punto en el que seguir ignorándolo ya no es opción. No porque el dolor empeore necesariamente, sino porque empieza a volverse constante. Como una presencia silenciosa que te acompaña. Este es el momento clave. No de alarmarte, no de etiquetarte, sino de escuchar. Escuchar con calma, con discernimiento, sin caer en explicaciones extremas. Hay dolores que no vienen a destruirte, vienen a reordenarte. Y eso no siempre es cómodo, pero sí necesario. Antes de avanzar, quédate con esto. Si tu cuerpo está hablando, no es para castigarte. Es porque confía en que puedes escuchar. En el siguiente bloque, vamos a profundizar en por qué este tipo de dolor aparece en ciclos, por qué va y viene, y qué está señalando cuando parece desaparecer, solo para volver después. El dolor que va y viene, cuando no es casualidad. Si este dolor fuera constante, tal vez sería más fácil de entender, pero no lo es. Aparece, desaparece y vuelve. Y eso es lo que más desconcierta. Hay días en los que te sientes relativamente bien. Incluso piensas, ya pasó. Y sin previo aviso, regresa. No siempre con la misma intensidad. No siempre en el mismo punto exacto, pero con la misma sensación de fondo. Algo no está en equilibrio. Este patrón no es aleatorio. El dolor que va y viene suele estar ligado a estados internos, no solo a esfuerzos físicos. Se activa cuando algo se mueve por dentro y se silencia cuando vuelves a adaptarte. Aquí hay una dinámica importante que pocas personas notan. Cada vez que decides callar algo importante, el cuerpo se tensa. Cada vez que postergas una conversación necesaria, el cuerpo retiene. Cada vez que eliges aguantar un poco más, el cuerpo aprende a sostener, aunque no debería hacerlo solo. Pero cuando logras distraerte, cuando te vuelcas al hacer, cuando ayudas a otros, cuando te enfocas en resolver problemas externos, el dolor baja. No porque el problema se haya ido, sino porque la atención volvió a salir de ti.
Eso explica por qué muchas personas sienten alivio temporal cuando están ocupadas, cuando viajan, cuando cambian de rutina. El cuerpo entra en modo adaptación otra vez, pero la señal no desaparece, solo espera, y vuelve cuando hay silencio, cuando te detienes, cuando el ruido externo baja. Esto no significa que debas temerle al descanso, significa que hay algo que solo se manifiesta cuando ya no estás huyendo de ti mismo. Hay personas que interpretan este vaivén como debilidad. No soy constante. No me cuido bien. Algo estoy haciendo mal. Pero el cuerpo no funciona en términos morales. No castiga. No juzga. El cuerpo responde a ciclos de conciencia. Cuando te alineas con lo que sientes, aunque sea por momentos, hay alivio. Cuando vuelves a ignorarlo, la tensión regresa. Por eso este dolor suele intensificarse en etapas de cambio interno. Momentos en los que ya no eres quien eras, pero todavía no sabes quién estás siendo. Transiciones silenciosas, cierres que no se han formalizado, decisiones que se sienten inevitables, pero aún no asumidas. El cuerpo vive esas transiciones antes que la mente. Y aquí aparece algo clave. Este tipo de dolor no responde bien a soluciones rápidas. Puedes estirarte, puedes descansar, puedes tomar algo para aliviarlo. Y sí, todo eso puede ayudar, momentáneamente. Pero si la causa interna sigue activa, el cuerpo volverá a hablar. Esto no es para frustrarte, es para darte claridad. Hay personas que pasan años tratando de arreglar el cuerpo, cuando en realidad el cuerpo solo está señalando un desajuste emocional o existencial no resuelto. Y no hace falta que sea algo dramático. A veces no es un gran trauma. Es una acumulación de pequeñas renuncias internas. Renuncias a decir lo que piensas. Renuncias a poner límites. Renuncias a reconocer que algo ya no te representa. Todo eso pesa, y pesa más cuando eres alguien consciente, sensible, perceptivo. Aquí conviene hacer una distinción importante. No todos los dolores cíclicos tienen este origen. No todo se debe interpretar. Pero cuando los exámenes no muestran causa clara, cuando el dolor se mueve con tus estados internos, cuando aparece en etapas de cambio, cuando se alivia al expresar o decidir algo importante, entonces el cuerpo está funcionando como señal, no como enemigo. Y hay algo más. Este tipo de dolor suele venir acompañado de una sensación difícil de explicar, una mezcla de cansancio profundo y claridad interna. No es agotamiento vacío, es un cansancio lúcido, como si algo dentro de ti supiera que ya no puede seguir igual. Muchos describen esto como estar cansado de cargar, no de vivir, no de hacer, de cargar. Cargar expectativas ajenas, cargar roles que ya quedaron chicos, cargar versiones antiguas de uno mismo. Y cuando el cuerpo siente que ya no puede sostener más, empieza a soltar, a su manera. No de golpe, no con crisis, con señales repetidas. Por eso este dolor insiste, no para asustarte, para que no lo ignores más. Aquí es donde entra el discernimiento. No se trata de dramatizar cada sensación, tampoco de anestesiarla. Se trata de observar qué estaba pasando en mi vida cuando volvió, qué estaba evitando sentir, qué decisión estaba postergando. A veces, solo hacer esas preguntas con honestidad ya cambia algo en el cuerpo. No porque pienses positivo, sino porque dejas de mentirte. Y el cuerpo, cuando percibe coherencia, se relaja, no siempre de inmediato, pero progresivamente. Este tipo de proceso no es rápido, es profundo, y por eso no todos están dispuestos a atravesarlo, porque implica dejar de vivir solo en modo supervivencia emocional, implica escucharte más allá de lo cómodo, pero también trae algo valioso, una reconexión contigo mismo. En el próximo bloque vamos a ir todavía más hondo. Vamos a hablar de las heridas silenciosas que suelen acompañar este dolor, heridas que no siempre recuerdas como heridas, pero que siguen pidiendo atención. Las heridas silenciosas que el cuerpo carga. Hay dolores que no nacen de un golpe, nacen de una historia, no de un recuerdo claro y traumático, sino de muchas pequeñas experiencias que nunca fueron nombradas como heridas,
Aquí es donde el tema se vuelve más delicado y más humano, porque la mayoría de las personas que sienten este tipo de dolor no se consideran heridas. Al contrario, suelen decir, yo he podido con todo, he salido adelante, no fue tan grave. Y es cierto, pudiste, sobreviviste, funcionaste. Pero sobrevivir no siempre significa integrar. Hay heridas que no sangran, no dejan cicatriz visible, pero cambian la forma en que te sostienes en el mundo. Por ejemplo, aprender a callar para no generar conflicto. Aprender a ser fuerte porque nadie más lo era. Aprender a no pedir ayuda para no ser una carga. Aprender a adaptarte rápido, aunque por dentro no estuvieras listo. Eso no parece una herida, parece madurez. Pero cuando ese patrón se vuelve permanente, el cuerpo paga el precio. Porque el cuerpo no olvida lo que la mente normaliza. Muchas personas cargan una herida central que rara vez se nombra, la herida de autoabandono silencioso. No porque no se amen, sino porque aprendieron a postergarse para que todo funcione. Y aquí hay algo importante. Este autoabandono no suele ser consciente. Nadie dice, voy a dejarme de lado. Simplemente ocurre. Ocurre cuando priorizas siempre al otro, cuando ajustas tus límites para no incomodar, cuando te convences de que no es tan importante. El cuerpo, tarde o temprano, lo registra y lo expresa donde más duele sostener, en la espalda, en los hombros, en la columna, zonas asociadas al sostén, a la carga, al aguante. No es casual. Hay otra herida silenciosa muy común en quienes viven esto, la herida de hiperresponsabilidad emocional. Sentir que debes estar bien, que no puedes fallar, que otros dependen de tu estabilidad. Esa sensación no siempre viene de fuera, muchas veces viene de adentro. Te vuelves tu propio vigilante, tu propio juez, tu propio sostén. Y sostenerte así, sin descanso real, agota. No solo mentalmente, corporalmente. Porque el cuerpo vive en tensión preventiva, no esperando lo peor, pero siempre preparado para resistir. Con el tiempo, esa tensión se vuelve normal. Tan normal que ya no la notas, hasta que duele. Y cuando duele, no sabes por qué. Otra herida frecuente es la de no haber sido escuchado del todo en etapas clave de la vida. No necesariamente ignorado, a veces escuchado, pero no comprendido. Sentir que lo que eras no encajaba del todo, que tenías que ajustarte, que ser tú implicaba demasiado. Eso deja una marca, no como resentimiento, sino como contención interna permanente. Te vuelves cuidadoso, observador, medido. Y esa contención, sostenida durante años, se somatiza. Aquí conviene aclarar algo con mucha precisión. Nada de esto significa que todo esté en tu cabeza, ni que debas hurgar en el pasado buscando culpables. Se trata de reconocer que el cuerpo recuerda dinámicas, no historias. Recuerda cómo te adaptaste, cómo te sostuviste, cómo sobreviviste. Y ahora quizás ya no necesita sobrevivir. Necesita vivir con más coherencia. Por eso este dolor suele aparecer en etapas de mayor conciencia, cuando ya no puedes seguir anestesiándote con la rutina. Cuando algo dentro de ti pide autenticidad, no perfección, autenticidad. El cuerpo no pide que cambies todo, pide que dejes de traicionarte en lo pequeño, que te escuches antes de agotarte, que pongas límites antes de romperte, que reconozcas tu cansancio antes de cargar más. Hay personas que, al empezar a hacer pequeños ajustes internos, notan algo curioso. El dolor no desaparece de inmediato, pero cambia de tono. Se vuelve menos opresivo, menos constante, más localizado. Como si el cuerpo dijera, me estás escuchando. Y eso ya es un inicio de alivio. Este proceso no se acelera con presión. Se acompaña con honestidad. No se trata de buscar una identidad especial, ni de creerte distinto. Se trata de aceptar que tu cuerpo es sensible a la incoherencia interna. Y eso, aunque incómodo, es una forma de inteligencia. En el último bloque vamos a cerrar este recorrido con algo esencial: cómo discernir estas señales sin caer en miedo, exageración o fantasía, y cómo empezar a relacionarte con tu cuerpo desde el consuelo, no desde la lucha.
Discernimiento y consuelo. ¿Cómo escuchar sin miedo? Llegar hasta aquí ya dice algo importante. No estás buscando explicaciones rápidas. Estás buscando comprensión. Y eso es clave. Porque cuando el cuerpo habla de esta manera, el mayor error no es ignorarlo. Es interpretarlo con miedo. Miedo a estar dañado. Miedo a que haya algo malo. Miedo a no tener solución. Ese miedo, aunque comprensible, suele empeorar la tensión. Por eso, este último bloque no es para señalar más causas, es para ayudarte a discernir. Discernir no es analizar obsesivamente, es escuchar con calma y poner cada cosa en su lugar. Primero, algo fundamental. Escuchar al cuerpo no significa desconfiar de la medicina ni descartar lo físico. Al contrario, discernir es integrar. Si hay algo físico que atender, se atiende. Si hay algo postural, se corrige. Si hay cansancio, se descansa. Pero cuando todo eso ya fue considerado, y el dolor sigue hablando en otro nivel, entonces se escucha desde otro lugar, sin dramatizar, sin espiritualizar en exceso, sin buscar mensajes ocultos en cada molestia. El cuerpo no habla en códigos misteriosos, habla en sensaciones simples. Tensión cuando fuerzas, alivio cuando eres honesto, rigidez cuando te traicionas, relajación cuando te alineas, así de concreto. El discernimiento empieza cuando te preguntas con suavidad: ¿qué estoy sosteniendo que ya no necesito sostener así? ¿Dónde estoy siendo duro conmigo sin darme cuenta? ¿Qué parte de mí necesita descanso real, no solo dormir? No respuestas inmediatas, preguntas abiertas. Hay algo profundamente consolador en esto. Tu cuerpo no te está pidiendo que seas alguien distinto. Te está pidiendo que dejes de ir contra ti. Eso cambia todo. No tienes que convertirte en otra persona. No tienes que romper tu vida. No tienes que tomar decisiones impulsivas. Solo dejar de ignorarte. El consuelo no llega cuando el dolor desaparece de golpe. Llega cuando ya no te sientes en guerra con él. Cuando dejas de verlo como enemigo. Cuando entiendes que es una señal de sensibilidad, no de fallo. Hay personas que, al hacer este cambio interno, notan algo muy sutil. Empiezan a respirar distinto, a soltar los hombros sin darse cuenta, a despertarse con menos rigidez. No porque lo resolvieron, sino porque dejaron de resistirse. Aquí conviene recordar algo que Viktor Frankl señalaba con mucha claridad. No todo sufrimiento se elimina, pero todo sufrimiento puede cambiar de sentido cuando se comprende. Y comprender no es justificar, es integrar. Cuando integras lo que tu cuerpo señala, el dolor deja de ser una amenaza. Se vuelve un indicador. Y los indicadores no se temen, se respetan. También es importante decir esto: no estás solo en este proceso, aunque lo vivas en silencio. Muchas personas que sienten este tipo de dolor son profundamente humanas, perceptivas, conscientes, no débiles, no rotas. Solo han sostenido más de lo que era justo para ellas. El consuelo empieza cuando te permites ser cuidado también por ti mismo, cuando reconoces que no todo debe ser cargado, cuando entiendes que descansar no es rendirse. Si algo de este mensaje resonó contigo, no lo uses para etiquetarte, úsalo para tratarte con más verdad. Y si hoy el dolor sigue ahí, que no sea motivo de desesperanza, que sea una invitación a escucharte mejor. Hay procesos que no se fuerzan, se acompañan. Tu cuerpo no es un obstáculo en tu camino, es parte del camino. Y cuando aprendes a caminar con él, no contra él, algo empieza a ordenarse por dentro, aunque por fuera aún no se note del todo. Respira. No hay prisa. El discernimiento es un acto de paciencia. Y el consuelo llega cuando dejas de exigirte más de lo que tu alma puede sostener.